Lucio Cuenca, de Olca, Chile. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Pino, por la invitación. Quiero partir recordando que estuvimos, creo que en esta misma sala hace algunos años atrás, conversando, debatiendo sobre minería y específicamente sobre las consecuencias del tratado minero y del proyecto Pascualama, ¿no? Creo que son temas que han dado oportunidades, bueno, para ampliar los debates que tenemos en cada uno de nuestros países sobre estas materias y cómo las estamos enfrentando desde la sociedad civil, en nuestro caso, desde los movimientos sociales, territoriales, que viven sobre todo las consecuencias de un modelo basado en la depredación. Quisiera entregar inicialmente algunos elementos de contexto, ¿no?, para hacer también algunos comentarios respecto a la temática central de este panel. Lo primero es contarles que yo vengo de un país que ya desde hace un tiempo evidencia síntomas muy importantes de crisis política y de crisis ambiental, ¿no? Crisis política que se refleja en este tiempo, por un lado, por una transición a la democracia inconclusa, ¿no?, con muchas deudas, no solo políticas, sino que también en el plano de los derechos humanos, por ejemplo, que tiene como consecuencia una crisis de participación, de representación muy importante, pero también ha quedado en evidencia en los últimos años que esta crisis tiene que ver también con la corrupción, ¿no?, con la relación oscura que existe entre los negocios y la política, y donde el último tiempo incluso se ha confirmado que uno de los objetos de incidencia de los sectores empresariales a nivel de la formulación de leyes, de reglamentaciones en el país, ha tenido que ver justamente con legislaciones que favorecen o que profundizan la alternativa extractivista en nuestro país. Por ejemplo, de las leyes que se han mencionado el último tiempo, que ha quedado evidencia de que hay cohecho, está la ley ambiental, que actualmente está vigente, está la ley de pesca, que privatizó a través de cuotas de captura transables prácticamente toda la captura de especies de las pesquerías con interés económico, una legislación minera referida a la tributación, al royalty, ¿no? Entonces, hay un conjunto de evidencias que muestran la situación de crisis en la política en la que hemos estado sumidos el último tiempo. Por otro lado, esto tiene también su consecuencia ambiental, ¿no? Y en ese sentido podemos tomar muchos ejemplos, pero para graficar un poco la situación, en nuestro país 17 millones de habitantes, más de 10 millones de habitantes viven en ciudades con altos niveles de contaminación del aire, en zonas saturadas, en zonas que causan muchos problemas sanitarios, de salud de la población. Hay 4.000 personas que mueren al año producto del agravamiento de las situaciones de salud a propósito de la contaminación del aire. La desertificación, la pérdida de fertilidad de los suelos, más del 67% de todo el territorio nacional que alguna vez tuvo fertilidad, hoy día se ha perdido producto de la sobreexplotación. Y una de las cuestiones más evidentes y que más refleja la profundidad de la crisis del último tiempo es la crisis hídrica, ¿no?, la crisis del agua. Y eso y que tiene su origen en un sistema de privatización que se instaura en tiempos de dictadura y que permite que el Estado le transfiera en derecho de propiedad a las empresas y a los particulares, garantizados por la Constitución, derechos de aprovechamiento de agua. Y eso
ha generado un proceso de concentración de la propiedad en los sectores económicos más fuertes, como la minería, por ejemplo, o la agroindustria, y ha generado una situación de desabastecimiento incluso de poblaciones, de comunidades en distintos lugares de Chile, ya no solo en las zonas del norte de Chile, en las zonas desérticas, sino que a lo largo de todo Chile hay periodos del año donde la gente ha perdido el abastecimiento para el consumo humano, ¿no? Entonces tenemos una situación ambiental extremadamente fragilizada por las opciones extractivistas que se han hecho no solo en la minería, sino que también en el sector forestal, en el sector de la agroexportación, en el sector de la acuicultura, de las pesquerías, ¿no?, que han sido de crecimiento nunca vistos en nuestro país, a pesar de tener una historia minera. La multiplicación de la extracción minera desde el año 90 en adelante no tiene parangón en ninguna época, en ninguna historia de ningún país, creo yo, como el que se ha dado en Chile en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos lleva a esta situación? Por un lado, como les decía, una transición inconclusa, una transición que opta por seguir administrando el modelo neoliberal instaurado en dictadura, un modelo que opta por el extractivismo y por el fomento del Estado de estas alternativas, la inversión extranjera, la apertura unilateral de la economía chilena al mercado internacional, que luego se traduce en tratados de libre comercio de toda índole. Chile es el país que mayor tratado de libre comercio ha suscrito en el mundo y que en este tiempo se están transformando, más que en tratados de libre comercio, se están transformando en acuerdos para garantizar la propiedad fundamentalmente y las utilidades de las empresas extranjeras que operan en nuestros países. Ustedes deben haber escuchado el TPP, por ejemplo. Ese es el nuevo modelo de los tratados que se están suscribiendo, y entre ellos también recientemente el tratado suscrito con Uruguay y con Argentina, que viene a la par de la reactivación del tratado minero entre ambos países, por ejemplo, ¿no?, que son temas que quizás nos van a ocupar más tiempo en adelante. En todo ese contexto se ha dado la generación, ¿no?, por la vulneración de los territorios de muchas comunidades humanas a lo largo de todo Chile, tanto de pueblos indígenas, campesinos, pescadores artesanales, etcétera, de que una respuesta, ¿no? O sea, se genera un desapego de este discurso tradicional de crecimiento económico, extractivismo, igual desarrollo o bienestar para la población, y se empieza a generar una respuesta social que empieza a cuestionar, ¿no? Si bien esto no se ve reflejado a partir de la crisis política en la política formal, pero sí hay una gran cantidad de conflictos socioambientales a lo largo de todo Chile que crecientemente aparecen en la escena a lo largo de los últimos años y que han ido configurando de alguna manera un límite político y social de las intenciones de seguir expandiendo el modelo, ¿no? Y así es como han surgido muchas organizaciones territoriales o redes territoriales y de defensa del agua como eje central, porque en todos los conflictos, independiente de la naturaleza de las actividades económicas, el tema del agua pasa a ser un tema esencial, un tema eje de articulación también de los movimientos. Y en ese sentido, sin duda, como lo plantea este foro, ha habido una expansión, ¿no?, de los derechos. Se ha ido creando más conciencia y se ha ido haciendo ejercicio directo por parte de la ciudadanía, de las organizaciones, del derecho al medio ambiente, del derecho al territorio, del derecho al agua, del derecho a vivir en condiciones de medio ambiente saludable, por ejemplo, ¿no? Y eso ha ido involucrando a una gran cantidad de gente. Pero seguimos
en el mismo camino del énfasis en este pilar de la economía, que es el extractivismo, y hoy día estamos en una nueva etapa, ¿no? Donde esta mirada, como dicen algunos teóricos, más antropocéntrica de los derechos, ¿no? De el derecho al medio ambiente desde una perspectiva de lo humano, ¿no? Donde aparece, por un lado, en el debate de los movimientos, una nueva discusión, a partir de lo que pasa también en Latinoamérica, que tiene que ver con los derechos, la justicia ecológica o otros derechos, como los derechos de la naturaleza, que vienen también a ocupar estos espacios y a ser el nuevo desafío, ¿no? Porque este nivel de conciencia y de ejercicio y de concebir solo los derechos en relación a la naturaleza como derechos al medio ambiente, hoy día quedaron cortos para, por un lado, establecer límites más fuertes al extractivismo y también abrir espacio para otras alternativas donde debiera generarse debates como este en muchos otros lugares que no solo deben estar en ciertos espacios de la academia o de ciertos niveles políticos, sino que debiera ser un debate que cruce el conjunto de la sociedad, que tenga un componente también intercultural. Hay mucho que debatir y relacionar con las comunidades originarias, con los pueblos originarios, como ha estado sucediendo en Chile, donde han surgido movimientos como nunca antes en la historia, que se han definido colectivamente como movimientos plurinacionales, por ejemplo, para recuperar y defender el agua. Yo creo que esos son nuevos síntomas de lo que está pasando en nuestra sociedad y que tenemos que potenciar para que efectivamente podamos abordar de manera estructural y de fondo la crisis política y ambiental que estamos viviendo. Muchas gracias.